Bueno, queridos amigos, feliz año nuevamente. Estamos aquí en Ciencia para Pendejos. El año pasado hablé, el último video fue sobre los misterios. Y este también se iba a hacer el año pasado, pero no se hizo, lo estoy haciendo en este momento. Es sobre la existencia. Posiblemente sean dos videos, uno que hablamos de la existencia y otro cuando algo no existe. Ok. Entonces, aquí tengo unos 4 puntos, que es el preámbulo, la existencia según la ciencia. Y básicamente es según la ciencia. Estamos. El otro punto sería criterios y enfoque, ¿verdad?, que tiene la ciencia para esto. Y posiblemente un ejemplo de cuando algo existe. Entonces, vean la existencia, aquí, vean, cuando algo existe y cuando algo no existe, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el preámbulo de la primera parte. Bueno, esto es un tema muy complejo, complicado, difícil. A mí me ha costado entender muchas cosas. Entonces, en general es un tema que es filosófico, o sea, lo estudia la filosofía. Esto es durante toda la historia del conocimiento, toda la historia de la humanidad se ha hablado de la existencia. Es algo que no se tiene exactamente definiciones ni parámetros. ¿Estamos? Ok. Y después de la existencia viene la esencia y muchas cosas, pero es algo filosófico. Ok, en particular, dentro de cada área del conocimiento tenemos ciencia, el mundo militar, el mundo religioso, el mundo astrológico y otros mundos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una forma para ello de que algo existe y cuando algo no existe. ¿Ves? Ok, y eso se respeta. Ok, y en cuenta, dentro de cada disciplina, vamos a decirlo así, o área de conocimiento inclusive, algo puede existir, ¿verdad? Pero en ese mismo mundo, ese algo no puede existir. O sea, existe y no existe. Todo va a depender del entorno, de lo que se está tratando. Un ejemplo por eso, por decir algo. Por ejemplo, en la ciencia, tenemos la nada. La nada, ¿qué pasa? ¿Existe o no existe? Entonces, mira, matemáticamente la nada sí existe. ¿Estamos? Por ejemplo, un conjunto vacío significa que no tiene nada. Entonces existe la nada. Pero en el mundo de la física, la nada es prácticamente, o sea, la nada absoluta no existe. Lo que existe es una nada, que es lo mismo, o la llaman vacío cuántico. Ese vacío cuántico es cuando tiene la menor energía. La energía es la mínima. Entonces, ese vacío cuántico con la menor energía le dicen la nada en física. Sin embargo, en matemática sí existe. Ok. Y así en la astrología. Habrán cosas también que existen y no existen en esa misma área. Ok. Entonces, ¿qué hacen estas diferentes disciplinas o áreas del conocimiento para determinar cuando algo existe o no existe? Se crean unos parámetros, se crean unas normativas, unas reglas, unos principios, ¿verdad? Y de ahí se va a analizar. Queremos saber si algo existe o no. Entonces, en esa área, con esos parámetros, ¿verdad?, van a decidir si existe o no. Ok, entonces en la ciencia también tiene esos parámetros. Ahora, esos parámetros no son absolutos, como dije al principio. No son algo mecánico, matemático. No, son parámetros que lo llamamos, por aquí lo tengo, criterios y enfoque. ¿Verdad? Criterio y enfoque para definir cuando algo existe o no. De modo tal que es como una ayuda, una normativa, porque si no se hace eso, se cae en discrepancia, ambigüedad, ¿verdad?, problemas en la misma área de conocimiento. Se crean problemas en cosas intuitivas y entonces no. Con estos patrones, ¿no?, estas normativas, por ejemplo en matemáticas se llama axioma, en otros se llama principio, condiciones, reglas. Entonces a partir de ahí se trata, ¿verdad?, de decir cuando algo existe o no existe. Ok, entonces vean ustedes, algo es parecido a cosas, fenómenos, objetos, ¿verdad? Puede ser físico o no físico. Todas estas palabras son similares, pero vean el título, o como subtítulo, la existencia, cuando algo existe y cuando algo no existe. Uso la palabra algo porque es la más adecuada. Cuando hablo de algo es como hay algo incógnito por ahí,
Pero cuando hablamos de cosas, generalmente están definidas. Ok, poco a poco. Los que no están entendiendo, no se preocupen. Ok, bueno, esta es el preámbulo. Una segunda parte, ya entramos en materia, la existencia según la ciencia. ¿Estamos? Entonces vean, antes de hablar exactamente de los conceptos, vean, vamos a hablar de los sinónimos de la palabra existencia y los antónimos. Voy a estar leyendo por lo general, ¿estamos? Voy a leer mucho, pues. Sinónimos: vida, realidad, subsistencia, presencia y supervivencia. Los antónimos tenemos inexistencia, que es lo contrario de existencia, o también no existencia, y muerte. Tiene dos antónimos que encontré: inexistencia y muerte. Ok. Cada una de estas palabras tiene un mundo, pero vamos a seguir. Vamos ahora a conceptualizar, a definir, ¿verdad?, qué es existencia o qué es la existencia. Aquí tengo dos conceptos interesantes, uno complejo y uno facilito. Vamos al primero. Tener una presencia verificable y medible en la realidad, interactuando con otras partes del universo físico. Esto no lo entiende ni escribió esto. Vamos a leer nuevamente un concepto de existencia. Tener una presencia o tener presencia verificable y medible en la realidad, interactuando con otras partes del universo físico. Vamos a parar un paréntesis la palabra realidad. Esta es una palabra compleja, pero vamos a tratar de hablar de ella para que no haya problemitas en lo que sigue. Vean, la realidad, acuérdense que quien la da, quien está encargado de eso, el órgano encargado en los seres vivos, básicamente en los seres humanos y los animales, es el cerebro. El cerebro, ¿verdad?, es el encargado de decirnos a nosotros cuál es la realidad. Ella nos dice, no necesariamente lo que el cerebro nos dice es la verdad, pero básicamente es eso. Entonces, el cerebro toma información del ambiente, de la vida, del universo, todo lo que vimos, todo lo que sentimos, y nos da una visión de lo que, o sea, eso que nosotros vemos y sentimos, eso no nos lo da el cerebro. Estamos. Muchas cosas son falsas, muchas cosas son verdaderas, pero él es el encargado de darnos esa, ¿cómo decir?, la vida, esa es la realidad. Es un tema complejo. Pero los animales también tienen cerebro, entonces el cerebro de los animales ve el ambiente, el entorno, y su cerebro lo dice qué es lo que están viendo. Las plantas no vamos a meternos por ahí porque es un tema complejo, pero ella también toma información y habrá algo que le dice qué es lo que es la vida, pues, por decir algo. Entonces, vean ustedes, entonces los cerebros ven de manera diferente o nos dan una realidad. Por ejemplo, una pared amarilla, nuestro cerebro, los seres humanos, nos dice que es amarilla. El cerebro nos dice que es amarilla y esa es la realidad. Pero ciertos animales ven el color amarillo o esa pared amarilla, la ven, vamos a suponer que la ven verde. ¿Ves? Ellos la ven verde. Entonces, porque su cerebro le dice que la realidad es que eso es verde. Y nosotros la vemos amarilla. Entonces, eso, ahora el mundo, lo que significa la realidad, tiene, como dije, un mundo complejo. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, vean otro concepto de lo que es la existencia o existencia, según la ciencia. Es algo muy sencillo. ¿Vean? Lo que está ahí. Lo que está ahí significa que existe. Ahora, eso, lo que está ahí, la palabra ahí, puede ser algo desconocido, puede ser algo conocido, desconocido o conocido por el hombre. Todo esto va a depender de lo que nosotros sabemos. Según nuestro conocimiento, ¿verdad?, y básicamente los científicos, según ese conocimiento, vamos a decir cuando algo existe o no existe. Por cierto, ¿qué pasa en todas las disciplinas o áreas del conocimiento? La cultura, la pintura, el arte, pues, las religiones, la astrología, etcétera, etcétera. Todos ellos, cuando tienen problemas para determinar cuándo algo existe o no existe, afortunadamente tienen algo que los puede ayudar, que es la ciencia.
la ciencia la busca todas las disciplinas para ver cuándo algo existe o no existe. ¿Estamos? Por ejemplo, las políticas de los países buscan mucho la ciencia para definir cosas. El mundo católico también busca mucho a la ciencia para determinar cuestiones como milagros, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, lo que está ahí, lo que nosotros percibimos, ¿estamos? Entonces, lo que está ahí significa que existe. Si está ahí, existe. Pero esto no es tan fácil de entender. A mí me costó. Por eso que necesito la ayuda de ustedes. Y ustedes, aunque ustedes no lo crean, me están ayudando a hablar sobre este tema. Ok, ¿qué otra cosa podemos? Me gusta este concepto, ¿eh? Algo existe o la existencia es lo que está ahí. Y como dije, todas estas cosas, aunque sea, estamos hablando en ciencia, tiene su parte filosófica, ¿estamos? La parte filosófica está dentro de la ciencia, que es el pensamiento. Todo lo que es pensamiento es filosófico. Y cuando usamos la lógica, más filosófico es. ¿Estamos? Ok, entonces ya terminamos la segunda parte y vamos con criterios y enfoque de lo que es la existencia según la ciencia. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar de la existencia y luego para el otro video vamos a hablar de la no existencia o de la inexistencia. Entonces, veamos, según la ciencia, hay tres tipos de existencia. Una existencia real, física u objetiva, ¿verdad? Lo que sea físico y objetivo se le dice existencia real. Hay otra existencia que es la irreal, o imaginaria o ficticia. ¿Estamos? Okay. Y hay otra existencia que es la conceptual o abstracta. Concepto o abstracta, que es lo mismo. Abstracto significa, para aquellos que no saben o no tienen idea de lo que significa abstracto, abstracto es todo lo que yo uso, ¿verdad?, para representar a la realidad e inclusive a cosas que no sean reales. Entonces, por ejemplo, un caballo, vemos un caballo que está ahí, el caballo, ahí está el caballo, vivo, pues. Entonces yo vengo y dibujo el caballo. Entonces, ese caballo, si yo hablo del caballo, yo puedo ir para Estados Unidos, por donde sea, y ahí está mi caballo. Entonces, ese caballo es algo abstracto. Me representa, ese símbolo, ese dibujo me representa a ese caballo. Entonces, este caballo, este dibujo, es algo abstracto, ¿verdad? Porque no es real. El que es real es aquel que está allá. Ok, y ese hecho de que yo dibuje, ese proceso de dibujar y decir que este es el caballo, se llama abstracción. Ok, muy bien. Entonces vamos aquí a volver a hablar sobre esto. Entonces vean, tenemos tres: la existencia real, ficticia, objetiva, la irreal o imaginaria, ficticia, y la conceptual o abstracta. Vamos a explicar esto. Y lo que no está dentro de esto, por lo general, no existe. Lo que no está dentro no existe. Pero vamos a hacer un paréntesis. Puede haber cosas que no se sabe si existe o no existe. Puede haber cosas que ahorita no se sabe si existe o no, pero en el futuro puede que se sepa. En la historia había cosas que no se sabía si existía o no, si eran verdad o no. Ya hoy en día la ciencia, ¿verdad?, ha descubierto, ha demostrado de que existen o no existen. Vamos. Para la ciencia no es nada del otro mundo determinar si algo existe o no. ¿Estamos? Vuelvo y repito, para la ciencia y todas las demás buscan a la ciencia para que les ayude a determinar cuándo algo existe o no, porque es lo único fiable que tenemos. Ok, vamos con unos ejemplos de la existencia real, la que es física y objetiva. Física significa que ocupa algo, un espacio, ¿verdad?, en el universo. Lo podemos tocar con nuestros sentidos, o sea, lo podemos percibir con nuestros sentidos, tocar, oler, etcétera, etcétera. Eso es real. Una mesa, usted, yo, el teléfono, usted lo puede tocar. Entonces decimos que eso es real. Y hay cosas que no son físicas, materiales, ¿verdad? No son materiales, pero que son reales. Como por ejemplo, el amor, la justicia, el hambre, son cosas que viven con nosotros y nosotros vivimos con ellas. Entonces son cosas
reales. ¿Estamos? Ok. Hay otra cosita sobre cuando algo existe realmente. Además de que pueden ser percibidas por nuestros sentidos, los cinco que existen, más unos por ahí que descubrieron, también las cosas que interactúan, una cosa con otra, interactúan, ¿verdad? Entonces significa que es real. También la podemos observar directamente o indirectamente. Una cosa es real cuando la podemos observar directamente o indirectamente, o sea, con aparatos que usa la ciencia, los científicos. Puede ser que nosotros no lo veamos, puede ser que nosotros no lo detectemos de una u otra manera, pero los aparatos sí lo detectan. Entonces, basta que nosotros lo detectemos o los aparatos para que algo exista. ¿Estamos? Ok, vamos con ejemplo de algo irreal, o imaginario o ficticio. Por ejemplo, Superman. Superman es algo ficticio, imaginario. ¿Estamos? Eso significa que no es real. Sí existe porque está la comiquita o está la serie de Superman, existe esa serie, entonces por eso es una existencia irreal. Ok, tenemos los sueños, tenemos las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Que estos no son objetivas, son subjetivas, por lo tanto, no son reales, ¿verdad? En el mundo de la ciencia. Ok, vámonos con la parte de la existencia conceptual o abstracta. Ahí tenemos ideas, los conceptos, las definiciones, las abstracciones que existen en el pensamiento y, ¿verdad? Este pensamiento no es cualquier pensamiento, es un pensamiento que usa la lógica, la racionalidad, ¿verdad? O raciocinio. Ajá. Por ejemplo, tenemos las matemáticas. Las matemáticas es una cosa que existe, ¿verdad? Pero le dicen una existencia conceptual. No son reales, ¿verdad? Ahora bien, todo aquello que cumpla con las leyes de la naturaleza, las leyes científicas que existen, ¿verdad? Si cumple con eso, entonces existe conceptualmente. Por ejemplo, la matemática. ¿Qué pasa con la matemática? La matemática no es real. ¿Entiendes? Existe, pero no es real. Entonces, por ejemplo, no vemos por ahí el número 1, el número 2, el número 1500. Eso no se ve en la calle, no se ve en la vida, eso no se ve. Pero si vemos 5 vacas, si vemos 3 elefantes, estamos viendo un grupo, lo que vemos es eso, pero no el 3. El 3 no se ve. Entonces es un concepto, es una abstracción. Yo veo 3 elefantes y uso el número 3. Esto es abstracto. Por lo tanto, si cumple con las matemáticas, cumple con las leyes de la física, entonces y tiene lógica, tiene sentido, entonces existe conceptualmente. Por ejemplo, vamos a poner una película. Una película puede ser irreal como puede ser conceptual. ¿Estamos? Una película que tenga sentido y vea que las cosas que pasan ahí pueden pasar en la vida real, pueden pasar hechos. Las cosas que salen tienen sentido, tienen lógica, cumplen con la ley con las leyes de la comunicación, de la sociabilidad, cumplen con la ciencia. Entonces esa película es algo conceptual y deja de ser algo ficticio. Entonces es un conceptual porque tiene lógica, tiene sentido lo que aparece ahí. Ahora, si esa película es una película donde puro barbaridades o puras cosas imaginarias, entonces simplemente es irreal, como en el caso de Superman. ¿Estamos? Ok, vámonos con... Ya llevamos casi media hora. Vamos con unos ejemplos y con esto culminamos este video. Entonces vean, los muertos. Tenemos los ejemplos de los muertos y los milagros. Vamos a analizar esto. ¿Existen los muertos? ¿Existen los milagros? ¿Existen o no existen? Entonces vamos a analizar esto. Vamos con los muertos. Los muertos, vean, a veces una palabra o algo que puede ser una oración, una expresión, un hecho, una situación, algo, pues. Queremos saber si existe o no. Se me está yendo la idea. Se le da. Entonces, bueno, vamos aquí de nuevo. Entonces, los muertos. ¿Qué pasa? Ese muerto que vemos, la persona está viva, es real. Ese muerto, que lo vemos ahí, lo podemos tocar, ¿verdad? Que lo enterramos, ese cuerpo, usted va al año y ve el cuerpo, entonces ese cuerpo, eso tiene una existencia real, allí está el muerto. Ahora, en la ciencia, vean, lo que llaman el alma, el espíritu.
el ser, la conciencia, la mente universal, como usted quiera llamarlo. Entonces, date cuenta, vamos a definir aquí algo así como el espíritu, como esa energía que le da vida, o le dio vida a ese cuerpo. Y también al alma. Y el alma es como la identidad, como la cédula, la identidad de cada quien. Cada quien tiene un alma, llamado el espíritu, viene siendo como esa energía, ese soplo, como dicen por ahí, que le da vida, tanto al ser, al cuerpo, como al alma. Bueno, más o menos, para no entrar mucho en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Según la ciencia, esto del alma, el espíritu no existe. ¿Estamos? Eso no existe. Aunque la ciencia no existe porque tampoco puede estudiarlo. Son cosas sobrenaturales. Entonces, la ciencia no estudia ese tipo de cosas. Pero hoy en día se está estudiando. Están estudiando estas cosas. ¿Estamos? O para dar una idea de eso. Pero en sí, la ciencia trata de no meterse en cosas que no son objetivas o no sean objetivas, concretas. ¿Estamos? Entonces la ciencia no. Entonces para la ciencia esto no existe. Pero para otras áreas de conocimiento, el alma, el espíritu existen. ¿Estamos? Y son reales para ellos. Entonces, ahora es un paréntesis, otro paréntesis. Puede ser que en el futuro, ¿verdad?, se encuentren cosas que la ciencia diga, bueno, hay que estudiar esto y esto, pero por el momento la ciencia generalmente esto no existe. ¿Estamos? Ok, entonces vámonos con el otro ejemplo de los milagros. Los milagros, según la ciencia en sí busca explicaciones dentro de las leyes de la naturaleza. ¿Estamos? Dentro. Si los milagros están dentro de las leyes de la naturaleza, las leyes que el hombre tiene, que la ciencia tiene, si está dentro de eso, entonces tiene una existencia real o de uno de los otros dos tipos. Sin embargo, la fe, la cuestión de todo lo que tiene que ver con fe, los milagros son manifestaciones de lo sobrenatural, de lo divino. Estamos, para ello existe eso. Okay. Pero la ciencia no niega, se cuenta, la ciencia no niega que los milagros existan. ¿Por qué? Porque es una realidad, es algo real. Por ejemplo, un niño no, un hombre que está muriéndose. No, los médicos, lo ven 10 médicos, lo han visto 10 médicos, todos dicen, este señor va a morir. Este no tiene vida, no hay nadie que lo salve. Está, vamos a esperar que se muera. Y de repente el hombre se mejora y vive. Entonces decimos, ¿verdad?, que es un milagro. Independientemente de quién sea la persona o de lo que profesa, es un milagro. Eso lo reconocen los médicos, la ciencia. Bueno, este estaba muerto, ¿verdad? Y no había manera. Y sin embargo, todo es evidente porque que revivió. Entonces la ciencia lo que trata de buscar explicaciones según las leyes, porque ese milagro. ¿Estamos? Pero no tiene explicación, no tiene manera, pasa a ser un misterio y algún día se sabrá por qué pasó eso. Pero sí está clara de que sí existen los milagros. Simplemente que como no puede estudiar eso, no, simplemente pueden decir que no existe. O están veriendo. No decir algo. Entonces, más o menos, estos dos ejemplos, hay muchos ejemplos. Entonces, para el próximo video, vamos a hablar de la no existencia, cuando algo no existe. Y también, para que vayan pensando como tarea, vean esto. Algo que existe y no exista al mismo tiempo. O sea, habrá algo en el universo que exista y no existe al mismo tiempo. Interesante. Sobre esta pregunta, yo le consulté a una inteligencia artificial y estuvimos discutiendo y me daba ejemplos de física cuántica, ejemplos muy complicados. Pero dar un ejemplo sencillo, él no me pudo dar un ejemplo sencillo. Entonces yo vine y le di un ejemplo sencillo, estuvimos discutiendo ese ejemplo y fue algo maravilloso. En el próximo video se lo cuento. Tenemos la otra pregunta, algo que exista, ¿verdad? Exista y luego no exista, o algo que no exista y luego exista. Vamos a hablar sobre estas cosas y ponemos otro ejemplo. Entonces, como tarea pueden ver de estos tipos de existencia. Todo esto que les voy a poner existen. Vamos a ver qué tipo si es real, irreal o conceptual. Para que vayan pensando. Bueno, ya hablé de los muertos, los santos, los sueños, las ECM, el amor y el odio, el hambre,
lo malo y lo bueno, la verdad. Ya. Todos existen, estamos, porque vivimos con ellos. Algo existe porque vivimos, tenemos relación con ellos, interactuamos, existe. Porque dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, entonces existe. Pero, ¿qué tipo? Bueno, y vamos a hablar de la no existencia, cosas complejas. Bueno, hasta la próxima. Me disculpen lo largo, me disculpan, pero no puedo ir al grano directamente, son cosas complejas. Hasta la próxima.